Un saludo, doctor y compañeros. Marcela María Duarte y su servidora Kimberly Sierra les van a presentar la resolución del ejercicio 3.21 del libro de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Octave Levenspiel. Comenzando con el enunciado del ejercicio, nos dice que una pequeña bomba de reacción, equipada con un dispositivo sensible para medir la presión, se evacúa y después se llena de reactivo A puro a una atmósfera de presión. La operación se efectúa a 25 grados Celsius. Temperatura lo suficientemente baja para que la reacción no transcurra de forma apreciable. Se eleva entonces la temperatura a 100 grados Celsius, sumergiendo la bomba en agua hirviendo, obteniendo los datos de la tabla 321, como podemos ver en la parte inferior. Y nos dice que la estequiometría de la reacción es que dos moléculas de A están produciendo una de B. Después de permanecer la bomba en el baño durante un fin de semana, se efectúa un análisis para determinar la cantidad de A, encontrándose que ya no queda más de ese componente. Nos piden entonces encontrar la ecuación cinética que se ajuste a esos datos de la tabla P321, que básicamente son datos experimentales de la presión total del sistema en función del tiempo. Ahora bien, para la resolución del ejercicio, entonces nosotros vamos a estar considerando que estamos trabajando a volumen constante en la bomba de reacción, que al estar trabajando con gases vamos a suponer que estos se comportan de manera ideal, y la resolución para encontrar la forma cinética de esto, que se ajuste a estos datos experimentales, lo vamos a hacer mediante el método integral, es decir, vamos a hacer nosotros un análisis gráfico graficando la concentración del componente, en este caso el reactivo en función del tiempo, y viendo que también se ajusta a una tendencia de línea recta. Ahora, como tenemos datos nosotros de presión total, vamos a estar utilizando la ecuación 5 del capítulo 3 para convertir esos datos de presión total a datos de presión parcial y posteriormente a datos de concentración. Como mencionó mi compañera Kimberly, para poder hacer uso de lo que es la ecuación 5, necesitamos encontrar lo que es esta presión inicial parcial de A y también la presión inicial del sistema, que nosotros en este caso vamos a tomar que son las mismas inicialmente porque solo se tiene A en la bomba de reacción. Entonces, la presión parcial de A va a corresponder a este caso a la presión total del sistema en el momento inicial, perdón. Entonces, para poder calcular esa presión inicial de A, vamos a utilizar esta relación para gases ideales a volumen constante, porque tenemos un dato de presión y temperatura, que son los datos de llenado, a 25 Celsius y una atmósfera. Podríamos encontrar entonces la presión 2, que va a ser a 100 grados en el tiempo cero. Como había mencionado, esta es la presión inicial, encontrando que es de este valor. Entonces ahora vamos a hacer una demostración de cómo hicimos los cálculos para encontrar la concentración. Ya teniendo, ¿verdad?, la ecuación, tenemos todos los datos de presión inicial, parcial de A y presión inicial del sistema, presión total, perdón, del sistema, que es la que nos están dando en la tabla de datos, y tenemos la presión inicial también. Sabemos cómo es la relación estequiométrica de la reacción, entonces podemos encontrar cuál es la presión parcial. Y luego sabemos que la presión parcial, o en este caso la concentración, es igual a la presión parcial entre R por T. Podemos así encontrar entonces todos los datos de concentración a partir de la tabla que se nos da. Nosotros, para seguir este ejercicio, hemos asumido que la reacción va a ser elemental, entonces que la ecuación cinética corresponde a la estequiometría de la reacción. Por eso es que hemos asumido una cinética de segundo orden, la cual tendría la siguiente forma. Para probar si esto es efectivamente real, nosotros hemos hecho la siguiente tabla de datos con las conversiones que les mencioné anteriormente y el inverso de la concentración, porque para hacer el análisis gráfico del método integral para una reacción de segundo orden, esta es la ecuación integrada, donde nosotros graficamos en el eje Y el inverso de la concentración y vamos a obtener la pendiente, va a ser nuestra constante cinética. Entonces podemos observar en nuestro resultado gráfico que la ecuación cinética de hecho sí se ajusta bien a los datos experimentales de una reacción irreversible de segundo orden, porque tenemos, ¿verdad?, una relación lineal y nuestro factor de correlación lineal es casi 1. Entonces es correcta la suposición. Como había repetido o mencionado, perdón, anteriormente, este valor va a ser nuestra constante cinética
Por lo tanto, esta sería la forma de la ecuación cinética para esta reacción de segundo orden. Gracias por su atención.